¿Alguna vez te has preguntado por qué Hulk tiene un papel menor en todas las películas de los Vengadores? ¿O por qué Capitana Marvel solo aparece unos segundos en Endgame cuando nos la presentaron como la gran salvadora? O incluso, ¿por qué Sentry, el héroe más poderoso del MCU, ahora es parte de los nuevos Vengadores y también queda relegado a no usar sus poderes? Y esto lleva algunos años pasando. Da la sensación de que en cuanto Marvel se hace con un personaje demasiado poderoso, tienden a entrar en pánico y hacen todo lo posible para reducir sus poderes de manera que nunca los use. Y no son los únicos casos. Thor se volvió obeso, Guy desapareció e incluso Adam Warlock es un niño retrasado. En fin, Marvel no sabe absolutamente nada sobre cómo manejar el poder. Y eso que solo les hablo de los héroes. Los villanos, eso es todavía más ridículo. Por eso decidí adentrarme en el amplio tema de la gestión del poder de los personajes de Marvel en colaboración con mi amigo Captain Bambino. Porque, al igual que en los mangas, los superhéroes de los cómics tienen un don para subir siempre la apuesta. Los nuevos villanos siempre tienen que ser cada vez más poderosos, y los héroes siempre deben encontrar una manera de superarse. En modo Super Saiyajin 62, ya sabes. Pero en el MCU, pues no. Preferimos consultar y permitir que Sam derrote a Hulk rojo. En fin, en este video vamos a hablar principalmente de los proyectos pasados, pero por si acaso, de todos modos entramos en la zona de spoilers. Zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu Deus Ex Machina favorito. Cortinilla. El MCU se construyó ladrillo por ladrillo. Y no estoy seguro de que Kevin Feige, al lanzar Iron Man y el increíble Hulk, alguna vez haya imaginado que seguiría en la Comic Con 20 años después. Por eso, a diferencia de los mangakas, nunca hubo un plan preciso para construir el recorrido de nuestros héroes a lo largo de 20 años, ni tampoco imaginar con décadas de anticipación a los villanos que encontrarían, especialmente en un universo. El problema es que, con el paso de los años, los héroes se han enfrentado a amenazas totalmente desiguales. Capitán sigue enfrentándose una y otra vez a un supersoldado, mientras que Cantor derrota a dioses. Y cuando se reúnen, no siempre es fácil encontrar un equilibrio, y sin embargo, todo había empezado tan bien. La era de los Némesis. Al principio, Marvel Studios establece una estructura narrativa muy reconocible. Cada héroe se enfrenta a un antagonista que se le parece casi en todos los aspectos, hasta el punto de que podríamos verlos como versiones malvadas del protagonista, lo que explica por qué a algunos villanos carecen terriblemente de personalidad. De hecho, esa es una de las principales críticas que se le hace a esta fase del MCU. Antagonistas poco memorables, a menudo reducidos a simples reflejos negativos del héroe. Misma habilidad, mismo nivel de poder. Algunos detalles que cambian, pero rara vez hay verdaderas diferencias fundamentales. Tomemos a Obadiah Stane en Iron Man. Él encarna todo lo que era el antiguo Tony Stark. Ávido de poder, guiado por su ego, se convierte en Ironmonger, literalmente una versión musculosa del Mark Pym. En resumen, es Iron Man contra lo que podría haber sido el Iron Man de Tony si no hubiera tenido remordimientos de conciencia. El caso de Thor y Loki sigue una lógica similar. Su vínculo familiar añade complejidad, pero el paralelismo es claro. Misma apariencia, misma forma de expresarse, Thor encarna el honor y el valor, Loki la astucia y la traición, dos caras de la misma moneda. Lo mismo pasa con la Abominación en el increíble Hulk, que es simplemente otro Hulk enfurecido. Visual y físicamente es casi como un juego de las 7 diferencias. Sin hablar del Capitán y de Cráneo Rojo, donde cada uno defiende una ideología y piensa que está en el bando correcto. Bueno, aunque Schmidt es... pero este enfoque no sale de la nada. Se inspira en muchos relatos donde el héroe enfrenta más que a un enemigo, enfrenta una parte de sí mismo. Por ejemplo, Luke Skywalker en Star Wars, tentado por el lado oscuro. O Frodo en El Señor de los Anillos, luchando contra la influencia del anillo. Esta dualidad, muy presente en la cultura pop, claramente influyó en la construcción del MCU. Pero en el fondo, esta primera fase sigue siendo fiel a los cómics clásicos. Un héroe, un villano, una pelea final, el bien triunfa. En fin, una estructura simple, casi escolar, pero lógica cuando se trata de sentar las bases de un universo más amplio. Y en general, el manejo del poder funciona bien. Los enfrentamientos se mantienen equilibrados, a menudo físicos, cuerpo a cuerpo. En esa época, los superhéroes son raros, marginales en un mundo todavía muy parecido al nuestro. Ser un héroe es la excepción, no la norma. Por lo tanto, no necesita amenazas cósmicas ni poderes desmedidos. Los héroes son solo 2 o 3 veces más fuertes que un humano común, no más. Thor y Hulk son obviamente la excepción, y el Capitán América también, aunque en menor medida. Pero seguimos en una escala humana. No hay manipulación de la realidad ni universos que salvar. Siguen siendo simples superhumanos. También hay que reconocer el punto positivo de este enfoque. Adaptaciones fieles de los grandes enemigos de los cómics, una base sólida, pero la desventaja es una cierta previsibilidad.
Cada película sigue el mismo arco. Los héroes atraviesan una crisis, evolucionan, se vuelven mejores, enfrentan una amenaza que funciona como reflejo del héroe y ganan madurez. A menudo encontramos el interés amoroso, el amigo fiel y un villano que realmente solo parece una amenaza en el último acto. Y la pelea final siempre ocurre justo antes de los créditos. Lo que hace que estas historias de origen a veces sean un poco laboriosas de volver a ver. Otra característica de esta fase, los conflictos son modestos, las tramas suelen ser locales o íntimas. Una buena parte de Thor ocurre en un pequeño pueblo de Nuevo México. Iron Man se mantiene centrado en Industrias Stark. Estos escenarios reducidos permiten desarrollar a los personajes, pero limitan un poco la sensación de grandeza. Sin embargo, hay dos excepciones que destacan. Una vez más, Thor y Hulk. Thor, gracias a Mjolnir, es prácticamente invencible. Él manipula el rayo, posee una fuerza enorme, y en esa época, en un MCU aún limitado, era el más fuerte. Hulk, por su parte, es potencialmente el más poderoso, pero su inestabilidad lo limita, como quería Stan Lee, al estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bruce Banner rechaza a Hulk, lo que hace que su uso sea raro y controlado. No siempre está ahí cuando se le necesita, y eso limita su papel en la historia, pero en este caso es totalmente intencional. Eso forma parte del personaje, y hace que la aparición de su poder sea totalmente mítica. Los Vengadores cambian las reglas. A partir de la película Los Vengadores en 2012 Marvel Studios cambia de esquema. Para aumentar los riesgos, ya no es solo un simple antagonista que encarna la amenaza, sino un ejército, un colectivo. Los Vengadores establecen claramente esta lógica. Los Chitauri, más que Loki, son la verdadera amenaza. En la mayoría de las películas que seguirán, el villano ya no es el centro del peligro. Juntos, los Vengadores forman un equipo demasiado poderoso para que un villano aislado pueda enfrentarlos. Es difícil imaginar a un enemigo derrotando a Hulk, Thor, Iron Man y Capitán América al mismo tiempo. A menos que recurran a un supervillano colosal como Thanos, que Marvel guarda en reserva, sobre todo porque en ese entonces todavía no tenían los derechos sobre los villanos de los X-Men, Spider-Man o los Cuatro Fantásticos, así que la elección era mucho más limitada. Y en Thor 1 Hiddleston impresiona tanto a todos con su actuación que Feige decide hacerlo regresar para la película de los Vengadores, aunque en realidad debía morir en Thor. Bueno, después, Avengers claramente no está centrada en él. Su desarrollo es bastante superficial comparado con el de la primera de Thor y su poder realmente no progresa. Salvo por la gema de la mente, que usa de manera limitada, especialmente para controlar a Selvig y Clint Barton. Muy pronto queda claro que Loki, solo, no es rival para los 6 Vengadores, y mucho menos frente a Hulk, como lo demuestra la escena donde este último lo aplasta sin esfuerzo. El verdadero enfrentamiento es contra la invasión de los Chitauri. La película se convierte en Vengadores contra un ejército de alienígenas, no en Vengadores contra Loki. Pero aún así, había que mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que siguiera siendo una amenaza creíble. Mientras mantenían a Hulk al margen durante casi 2 horas, aún así, Banner tiene bastante protagonismo en pantalla, ya que aparece 12 minutos y medio mientras que Hulk ni siquiera aparece 5 minutos. Quizás sea el primer caso real de cómo manejar a un personaje demasiado poderoso para la historia. Y este modelo se va a repetir. En Capitán América, el soldado del invierno, la amenaza es la infiltración de Hydra, no Alexander Pierce y sus 12 minutos en pantalla, la misma lógica en Iron Man 3. Aldrich Killian aparece poco, pero el enemigo es todo el programa Extremis. Lo mismo pasa con Thor, un mundo oscuro, donde Malekith y sus 10 minutos quedan opacados por los elfos oscuros en conjunto. El héroe ya no combate a una figura única, sino a una organización, a una ideología. Y eso es útil para ocultar la falta de poder individual de los villanos y ampliar lo que está en juego a dimensiones más políticas o sociales. Y eso reduce aún más su presencia en pantalla. Mientras que en la fase 1, un Obadiah Stane tenía 21 minutos, Loki 22, el cráneo rojo más de 15, aquí los villanos se vuelven casi secundarios. Otro problema es la falta de combates memorables. Entre 2013 y 2015 pocos enfrentamientos resultan memorables. Marvel tiene que hacer que sus propios héroes se enfrenten para compensar, como Hulk Buster contra Hulk o Capitán contra Bucky, que sigue siendo una de mis peleas favoritas. Luego viene Avengers, la era de Ultron, que intenta subir de nivel. Ultron, una inteligencia artificial, representa una amenaza brillante en teoría, imparable porque es inmaterial. Pero le da un cuerpo y un ejército de robots, otra vez un ejército, lo que lo convierte en otro enemigo físico más para destruir, diluyendo la idea original. Dicho esto, en términos de poder, Ultron sigue siendo el enemigo más temible del MCU en el momento de su estreno. Definitivamente hay un avance desde Avengers 1, pero a diferencia de los cómics, transformaron su crueldad fría en una ligereza extraña. No puedo vomitar físicamente en mi boca, no eres gracioso, ni siquiera haces reír. Los chistes en cada aparición, eso no. Pero bueno, ese no es el tema. Para enfrentarlo, Marvel refuerza el equipo. Visión, Wanda y Quicksilver se unen a los Vengadores.
Visión, alimentado por una gema del infinito, se convierte en el personaje más poderoso del universo. Incluso es capaz de levantar el martillo de Thor, lo que debilita un poco la imagen de este último, haciéndolo más vulnerable. Una fragilidad que será explotada plenamente en todos los proyectos en los que aparezca. Wanda, por su parte, introduce una nueva forma de poder, psíquico, mágico, mental, capaz de manipular las mentes y la realidad. Una fuerza inédita en el MCU, sutil pero inmensa, aunque todavía limitada en esta etapa. Con la era de Ultron, Marvel prepara el terreno para un enemigo capaz de enfrentarse solo a los Vengadores, Thanos. Pero para eso se necesita un equipo más grande, incluso más poderoso. El problema es que mientras más héroes tienes, más difícil se vuelve mantener el equilibrio. Si el villano es demasiado débil, es derrotado fácilmente. Si es demasiado fuerte, desequilibra toda la película. Pero sobre todo, el equilibrio interno es el que causa problemas. ¿Cómo haces para que convivan en el mismo campo de batalla un dios, Visión, una bruja contra un arquero y su novia espía? Y sí, los ejércitos están ahí para eso, porque ellos también son desiguales. Pero, ¿cuánto tiempo puede funcionar eso? Porque la multiplicación de proyectos hace que la coherencia sea compleja. Aunque hasta ahora les ha ido bastante bien y han encontrado algunos trucos para mantener el rumbo. El arco de Civil War. Creo que es en ese momento, cuando vemos por primera vez un verdadero síntoma de la dificultad del MCU para manejar el poder de sus personajes. Y el mejor ejemplo para ilustrar eso es Hulk. Desde la fase 1 y 2 ya habían encontrado trucos para mantenerlo al margen de la trama, a veces de manera más o menos creíble. El desequilibrio seguía siendo manejable hasta Capitán América, Civil War. En Civil War, la presencia de Hulk habría distorsionado completamente el debate entre los dos bandos. Y eso es evidente. Él y Thor eran demasiado poderosos para que el enfrentamiento fuera creíble. Marvel simplemente los aparta. Su sola presencia habría aplastado a todos y eliminado toda la tensión dramática. Y Marvel prefiere hacer que ellos dos se enfrenten en otra película. Ya habíamos visto eso en Avengers 1, donde Hulk es mantenido deliberadamente al margen durante buena parte de la película. En Avengers 2 está un poco más presente, pero aún así se mantiene en segundo plano. Apenas aparece 5 minutos en pantalla, aunque se supone que es una parte integral del equipo. Y es lo mismo para Thor, que se va en una misión en solitario, en una trama confusa, pero que sobre todo tiene como objetivo sacarlo de la historia. Incluso termina siendo menos importante que Clint Barton, lo cual parece totalmente absurdo. Pero pasemos a la llegada de Civil War. Marvel anticipa el problema y decide enviar a Hulk al espacio. Y si lo piensas, esta escena no tiene nada de realmente creíble. Uno puede preguntarse por qué Stark, con todos sus satélites, drones, IA y otras armaduras de última generación, no logra interceptar ese Quinjet. La nave deriva en el espacio, entra en un agujero de gusano, hasta el planeta del Gran Maestro, como si eso tuviera lógica. En realidad, no es una elección narrativa, es una necesidad. Marvel tenía que encontrar a toda costa una manera de sacar a Hulk y Thor del juego. Esta necesidad de apartarlos muestra lo difícil que es integrarlos armoniosamente en la trama sin desequilibrarlo todo. Afortunadamente, Marvel supo recuperarse con Thor, Ragnarok, una película más ligera, más divertida, que finalmente reúne a Thor y Hulk en un contexto aislado, lejos del caos de los Vengadores. Eso permite poner un poco de orden en todo esto. Pero volvamos a Civil War. Esta película marca un punto de inflexión. Por primera vez, pasamos de un esquema clásico, héroe contra villano, a héroe contra héroe. Marvel entiende que se vuelve complicado proponer villanos a la altura de los superhéroes ya establecidos. La solución es hacer que se enfrenten entre ellos. Simple, pero eficaz. Y funciona. Por fin tenemos combates equilibrados, pensados según los niveles de poder. La llegada de Spider-Man y Pantera Negra aporta aún más densidad sin romper el equilibrio general. No son los más poderosos del MCU, pero vienen a enriquecer ambos bandos, al igual que Ant-Man, por cierto. Y quizás sea la primera vez que un enfrentamiento en Marvel mantiene un verdadero equilibrio de fuerzas entre dos bandos tan poderosos. Y luego está Zemo. A diferencia de Ultron, cuyo potencial fue un poco desperdiciado, Zemo es un villano destacado, precisamente porque no busca ser fuerte. Es un estratega, astuto y entiende muy bien que no puede vencer a los Vengadores físicamente, así que elige destruirlos desde adentro. Un imperio derrocado por sus enemigos puede levantarse de nuevo. Rise again. Pero aquel que se ha derrumbado desde adentro está muerto. Dead. Para siempre. Es uno de los pocos que actúa con inteligencia, que manipula sin creerse superior. Es sutil, bien pensado y funciona. Un verdadero soplo de aire fresco en un MCU que empezaba a repetirse, y es una lástima que Marvel no haya seguido por ese camino. Después de eso, volvemos rápido al villano sin carisma que es derrotado en 2 escenas, convencido de ser brillante cuando en realidad fracasa lamentablemente. Siempre más músculos, pero a menudo huevos cocidos, en una negación casi incómoda, pero todavía no hemos llegado a eso. Villanos finalmente poderosos. A partir de 2016 Marvel entra en lo que es sin duda el periodo más logrado en términos de narrativa, manejo de lo que está en juego y aumento del poder de las amenazas.
Entre 2016 y 2018, el MCU introduce antagonistas mucho más temibles que los de las primeras fases. Ya no se trata simplemente de adversarios que son el reflejo de los héroes, sino de entidades con poderes colosales, con peligros de una magnitud totalmente inédita. Frente a estas amenazas, los héroes deben cambiar de enfoque. Ya no se trata solo de golpear más fuerte, sino de unirse, de mostrar inteligencia, a veces incluso astucia. Por eso vemos surgir pequeños grupos unidos que enfrentan juntos las amenazas. Aunque los Guardianes de la Galaxia habían sentado las bases, es realmente en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 donde esto se concreta. El equipo se enfrenta a Ego, una entidad cósmica literalmente encarnada por un planeta viviente. Es un punto de inflexión, la fuerza bruta ya no es suficiente. Su victoria se basa en la complementariedad, el sacrificio y la inteligencia colectiva. Mantis, Nebula, Kraglin, sin olvidar a Yondu, se unen al equipo. Solo juntos logran vencer donde ninguno de ellos habría podido solo. Thor Ragnarok continúa con esta lógica. Hela es la primera enemiga que realmente domina a Thor. Su poder es tal que el dios del trueno duda, sufre y está al borde de la muerte. Esta película marca un paso importante para Thor, quien debe encontrar su valor fuera de Mjolnir. Una vez más, la solución pasa por un grupo improvisado: Hulk, Valkyria, Loki, Korg y Mick, y por una decisión radical: desencadenar el Ragnarok a través de Surtur para vencer a Hela. Un plan de último recurso, lejos de los enfrentamientos clásicos. En Pantera Negra, Killmonger representa otra forma de amenaza, menos cósmica, pero igual de profunda. Él sacude Wakanda, lo sacude desde adentro. No es el duelo lo que lo es todo, sino la resistencia de una parte del pueblo, el cuestionamiento de T'Challa y lo que su adversario representa ideológicamente. Al igual que Hela, Killmonger toma el poder y obliga al héroe a redefinirse para poder retomar el control. Doctor Strange, por su parte, introduce a Dormammu, una entidad extradimensional, y de nuevo, la victoria no es física. Strange atrapa a Dormammu en un bucle temporal, obligándolo a huir. Es original, inteligente y diversifica la manera en que el MCU resuelve sus conflictos. Cada película adopta su propio tono, su propio estilo, con enemigos variados. Es una época en la que cada proyecto tiene una verdadera identidad. Todas estas películas forman lo que se puede considerar como la edad de oro del MCU. Los desafíos son cada vez mayores, pero la narrativa sigue estando bien controlada. Los héroes suelen ser inferiores en teoría, pero logran salir adelante gracias a su astucia, su trabajo en equipo o simplemente una buena idea. Eso es lo que permite que esta fórmula siga siendo creíble a pesar de las interconexiones del MCU. Es el aislamiento de los conflictos. Cada amenaza ocurre en un entorno específico, apartado como el planeta Ego, Asgard, Wakanda, la dimensión oscura, la dimensión espejo, etc. Estos lugares permiten justificar la ausencia de los otros héroes, porque si no, podríamos preguntarnos por qué los Vengadores no intervienen cada vez que aparece una entidad cósmica. Hace posible un equilibrio entre el aumento del poder de los villanos y la coherencia del universo compartido. Marvel logra hacer coexistir amenazas titánicas con soluciones lógicas sin perder el hilo, y podemos esperar que este enfoque sirva de modelo en el futuro. Especialmente con los Cuatro Fantásticos, primeros pasos que deberían presentarnos a la primera familia Marvel enfrentándose a Galactus, el devorador de mundos. Un enemigo inevitable y una nueva prueba para el MCU. Infinity War, Marvel frente a sus contradicciones. Marvel Studios alcanza una especie de apogeo con Avengers, Infinity War en 2018, es el logro definitivo. Todos los héroes presentados hasta ahora reunidos en una sola película. Los enemigos no han dejado de volverse más poderosos hasta llegar a Thanos, el antagonista casi imparable. En esta película, los héroes apenas pueden competir, ni siquiera tienen esperanza de ganar. El estudio quiere un gran éxito de taquilla que reúna a todos estos personajes, pero se topa con un problema. Si todos los héroes más poderosos están presentes, Thanos no puede ganar, y por lo tanto, la historia no puede llegar a la conclusión dramática deseada, la victoria del villano. Aquí es donde se alcanza el límite del modelo Marvel. Un villano demasiado fuerte aplasta todo. Un villano demasiado débil no es convincente. Y ahí está toda la paradoja. Marvel necesita a sus héroes poderosos para que sus amenazas sean creíbles. Pero una vez que están presentes, estos héroes se convierten en obstáculos para la historia. Entonces hay que apartarlos, debilitarlos o reducir su papel. Veamos esto personaje por personaje. Hulk, desde siempre, ha sido un dolor de cabeza. Desde la escena de introducción, es humillado por Thanos, y como suele pasar, su poder sigue siendo confuso. A veces es invencible, a veces inútil. Ahí, después de su derrota, desaparece de la película. Incluso del MCU en realidad. Banner toma el relevo, sin una explicación muy convincente. Y la idea sería que Hulk tiene vergüenza o miedo, pero es muy vago. Como resultado, lo sacan de la historia. Visión, igual. Apuñalado desde el principio por uno de los hijos de la Orden Negra.
Está herido y fuera de combate. La película necesita quitarle la gema de la mente, así que lo mantienen en segundo plano. Nunca participa realmente en la acción. Wanda sigue el mismo camino. Ella protege a Visión, luego intenta encontrarlo, defenderlo, así que llega muy tarde al campo de batalla y participa muy poco. Su papel es principalmente emocional, a través de su relación con Visión. Thor, en cambio, está mucho mejor tratado. Ragnarok ya había iniciado un cambio. Pierde a su padre, a su madre, a su reino. Y en Infinity War también pierde a su pueblo. Loki, Heimdall, está destrozado. Un power-up clásico al estilo shonen. Para enfrentarse a alguien más fuerte, hay que volverse más fuerte. Y funciona. Su regreso al final cambia la pelea y es una de las escenas más míticas del MCU. Si hubiera estado ahí antes, la batalla de Wakanda se habría terminado rápido. Pero su llegada tardía tiene sentido, está construida y justificada. A diferencia de Hulk, Thor tiene un verdadero desarrollo en esta película. De hecho, es una película muy fiel a los cómics. Encontramos la estructura clásica de los grandes arcos de los cómics. Un jefe final, Thanos, unos secuaces intermedios, la Orden Negra y un ejército que vencer, los Outriders. Cada nivel de amenaza corresponde a una escala de héroes. Thanos, por su parte, no es solo poderoso, es casi demasiado poderoso, y él también va ganando poder a lo largo de la película hasta volverse omnipotente. Y para evitar que destruya todo sin resistencia, Marvel le da una moral. Tiene motivaciones retorcidas, sí, pero comprensibles. No mata a todos los héroes porque no quiere, no porque no pueda, y eso es importante. Si Thanos fuera solo un monstruo sin límites, no habría historia, pero eso también muestra un límite en el modelo. Más fuerte que Thanos sí existe, especialmente en el multiverso, pero esas entidades son intocables. No se les puede realmente combatir ni realmente vencer, y se vuelven inutilizables en una historia con héroes humanos, salvo una excepción muy específica. Capitana Marvel o el inicio de los problemas. En vísperas de Avengers Endgame, Marvel lleva su ambición al extremo al introducir lo que se supone es el personaje más poderoso del universo, Capitana Marvel. Desde la escena post-créditos de Infinity War, ella es presentada como una figura heroica femenina y sobre todo como la última esperanza frente a Thanos. Una elección audaz, porque después de la dura derrota de los Avengers, había que devolverle el ánimo al público, y esa chispa de esperanza era ella. Sin embargo, desde su película, uno entiende que hay un problema. Los villanos que parecen ser los Skrulls en realidad son los Kree, y nadie es lo suficientemente poderoso para resistir a Capitana Marvel. Así que simplemente la debilitan durante el 90% de la película, y ahí sí que lo asumen, no saben qué hacer con alguien tan poderoso. La prueba está en la demostración de poder que es simplemente absurda. Pudieron haber hecho que ella dominara sus poderes poco a poco como Wanda, pero no, ella está al 8000% desde el final de su película. Pero entonces, ¿qué hacer con ella? ¿Cómo hacerla evolucionar? Pues esa es una verdadera pregunta. Pero antes de hablar de eso en Endgame, se nota que la gestión de los personajes, que estaba bastante bien manejada en Infinity War, aquí empieza a descontrolarse con el regreso de Thanos del pasado. Hulk, que ahora es Smart Hulk, pierde todo su interés. Ni fuerte ni útil, ahora parece menos poderoso que Iron Man o Capitán América. Visión está muerto, Wanda está ausente, y Thor se convierte en un chiste, una caricatura de sí mismo, depresivo, obeso, casi ridículo. El cambio parece casi brusco, desconectado, como una manera obvia de debilitarlo. Porque en plena forma, Thor habría vencido a Thanos sin problema, especialmente aquí, donde ese Thanos no tiene ni el guante ni las piedras. Entonces lo debilitan intencionalmente, lo desvían y lo que pudo haber sido el gran regreso del héroe se convierte en una broma profunda, que será confirmada y acentuada en Love and Thunder. Y ahí es donde entra Capitana Marvel. Muy rápido, se nota que los guionistas no saben qué hacer con ella. Es demasiado poderosa, demasiado decisiva, imposible de integrar sin desequilibrar toda la historia. Es el mismo problema que con Hulk, pero peor. Porque al menos con Hulk se podía usar a Banner como excusa, jugar con su doble naturaleza. No era lo ideal, claro, pero funcionaba. Para Carol Danvers no hay nada. No hay una justificación creíble para apartarla de la acción. Así que Marvel inventa un pretexto. Ella está ocupada en otro lugar, protegiendo otras galaxias, pero Thanos amenaza a todo el universo. La excusa realmente no se sostiene, y su tiempo en pantalla, apenas 6 minutos en una película de 3 horas, solo acentúa esa impresión. Nos venden a la salvadora definitiva, y está ausente casi todo el tiempo, y cuando llega es la que cambia completamente la situación. Ella destruye la nave y evita que Thanos chasquee los dedos. Pero sí, en efecto, es demasiado. No existía un punto intermedio y se cae la máscara. Marvel ya de por sí no sabe cómo manejar a sus superhéroes más poderosos. Usar a Capitana Marvel desde el principio era arriesgado, porque podía cerrar la historia en 5 minutos, pero mantenerla fuera de juego la vuelve incoherente. Se convierte en un problema, el reflejo de un desequilibrio más profundo en el universo Marvel. Ahí es donde realmente comienza uno de los grandes problemas del MCU, la imposibilidad de equilibrar correctamente el poder de los personajes, especialmente los recién llegados. Si son demasiado fuertes, se vuelven inutilizables. Si son demasiado débiles, se vuelven anecdóticos.
Y en un mundo ahora saturado de superhéroes, es muy difícil hacer que convivan. ¿Qué sentido tiene que Capitana Marvel luche contra Kingpin o que Daredevil luche contra Zeus? Y al mismo tiempo, eso siempre nos lleva a una escalada. Sí, está chido presentar personajes cada vez más poderosos, pero Marvel se va a perder, porque además de no saber qué hacer con esos personajes tan poderosos, nunca van a tener el valor de ponerles amenazas a su altura. Porque también, ante todo, es un problema de villanos. Si son demasiado poderosos, uno se pregunta por qué no aparecen todos los héroes. Si son muy promedio, parece que siempre estamos viendo lo mismo. Así que estamos en un callejón sin salida, lo que está en juego ya no funciona, y eso es exactamente lo que veremos juntos en la parte 2 la próxima semana. Créanme, la parte 1 fue la parte amable. Porque desde el inicio de la saga del multiverso, el problema se ha convertido en un enorme desastre del que Marvel ya no puede salir. De todos modos, si no han visto mi último video sobre las próximas películas que vienen después de Secret Wars, está justo aquí. Nosotros nos vemos la próxima semana para la parte 2, y mientras tanto, no olviden sobre todo ser curiosos, ese es el secreto para ser felices. ¡Chao!